están estudiando secundaria, ¿tan poquitos de secundaria? Levanten con ganas sus manos. A ver, la prepa o la bachilleres o la boca o cualquier otra. ¿Nadie más? Bueno, no pasa nada. ¿Quién recuerda, hermanos, los que ya somos padres hoy, que algún día tuvimos oportunidad de estar en la escuela, asistir allá a clases, tener tareas, ¿no? Y allí en casa estar haciendo la tarea en la mesa, pero la televisión está a un lado encendida y es la hora de las caricaturas. ¿Quién se acuerda de eso? Y la tarea nada más era hacer 20 enunciados. Ay, rápido los hacemos. Pero hacía uno y de repente ponían en la caricatura algo interesante. Y me distraía y entonces empezaba a ver la caricatura. Media hora, ¿no? Hasta que empezaba el comercial para la siguiente caricatura. Y apenas hice un enunciado. Segundo enunciado, otra media hora. Ya se fue una hora nada más para 2 enunciados. Y tenía que hacer 20. Bueno, algunos terminamos y algunos otros no terminamos la tarea. ¿De qué dependió? De que estuviéramos concentrados en lo que correspondía, ¿verdad? De que estuviéramos concentrados haciendo nuestra tarea. Si tenemos distracciones, pues difícilmente podemos avanzar en nuestras tareas y hacerlas bien. Algunos tal vez terminan rápido, pero bien mal hechas. Hojas sucias, manchadas, tantos borrones. Y eso no da un buen aspecto, ¿verdad? Termina, no es una tarea bien hecha al final de todo. Hay cosas en la vida que suceden así, hermanos, que nos descuidamos, dejamos de prestar atención a lo que realmente es importante, a lo que realmente debemos prestar atención. Nos confundimos en cuanto a qué, y no debería, pero nos confundimos en cuanto a qué es importante y qué no. Empezamos a crecer y nuestros criterios en cuanto a cómo vivir la vida van cambiando. Y vamos ordenando las cosas de manera diferente. Y lo que es verdaderamente importante lo vamos dejando de lado. Lo vamos dejando segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Bueno, ya después ni me acuerdo hasta dónde está, hasta la cola de todos mis pendientes. Y no hago lo que tengo que hacer. Bueno, cuando llegamos al conocimiento del Señor, empezamos a aprender y empezamos a escuchar palabras como ser diligentes en cuanto a las cosas de Dios. Empezamos a ser llamados en nuestra atención, ¿verdad? A que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús y no nos desviemos, nuestra atención puesta en Cristo Jesús. Como cristianos, esa debe de ser nuestra prioridad, nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, porque de Él viene la dirección para nuestras vidas. No importa cuál área de nuestra vida sea que tenemos que trabajar o en cuál área de nuestra vida estamos ahí fallando, no importa, nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús, porque Él es el que va a dar la dirección a nuestras vidas. Le pasó a Pedro, hermanos, le pasó a Pedro. Vieron de noche, en medio de la tempestad, vieron al Señor Jesús caminar sobre el agua y entonces están ahí perplejos por lo que ha sucedido. No teman, soy yo, dice el Señor. Y dice Pedro, si eres tú, llámame a ir a ti. Y le dice el Señor, ven. ¿Qué hace Pedro? Baja y entonces empieza a caminar sobre el agua. Empieza a caminar sobre el agua. Pero de repente, conocemos el pasaje, empieza a poner atención a lo que está alrededor, la tempestad, el viento, la lluvia. Empieza a poner atención a lo que hay alrededor y deja de mirar a Jesús en ese momento. ¿Y qué sucede? Empieza a caer, empieza a descender así en el agua. Pedro se empieza a hundir,
se espanta, se atemoriza e inmediatamente clama al Señor, ¿verdad? Pidiendo ayuda. Ayúdame, Señor. ¿Qué hace el Señor Jesús? Viene, le ayuda y tiene toda una enseñanza. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y siempre reflexionamos un poquito en ese momento en la vida de Pedro, que estaba caminando. O sea, realmente por unos momentos experimentó una experiencia sobrenatural, ¿sí? Algo, ¿quién de ustedes ha caminado en el agua? No, hemos pisado la arena y a lo mejor el agua pasa, ¿verdad? Por nuestros pies, pero así como Pedro, no. Y ya lo estaba haciendo. Solo un minuto bastó. Un minuto bastó para que Pedro empezara a hundirse en el agua. Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Aquellas palabras de Job. Y pensaba también en Job. Dice la escritura de Job que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Un varón recto. Y aunque Job nunca tuvo una actitud contraria a Dios, en algún momento en sus argumentos sí comenzó a equivocarse. En algún momento de su vida en sus argumentos empezó a equivocarse, de tal manera que entonces Dios habla, ¿verdad? Le hace preguntas que Job no puede contestar, ni nosotros no podríamos contestar. Y Job termina diciendo, bueno, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, lo cantamos, ¿verdad? Y tú me enseñarás. Palabras, hermanos, que muestran que él entendió que también en algún momento se estaba equivocando, pero que él dijo, voy a poner mi atención en ti. Yo te voy a preguntar a ti y eres tú el que me va a enseñar. Mi atención va a estar puesta solamente en ti. Imaginemos a un Job que dice, no voy a permitir que haya distracciones a mi vida. No voy a permitir que haya distracciones a mi vida, sino quiero solamente mirarte a ti y caminar contigo todo el tiempo de mi vida. ¿Y quién dice, yo quisiera eso para mí? Yo quisiera eso para mí. Bueno, la verdad es que no estamos muy lejos de eso. Más cerca de lo que podemos imaginar, más cerca que muchos otros. Y digo más cerca que muchos otros porque por lo menos estamos aquí presentes. Sin embargo, las cosas podrían cambiar. Pero dejémoslo así. Tenemos la oportunidad de estar aquí y escuchar la palabra, ser instruidos de parte de Dios y entonces atender a su voz. Atender a su voz. Pedro desvió por un momento su atención. Esto nos deja muy claro que no podemos desviar nuestra atención. Dice Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice entonces el Señor. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Sin duda, escribiendo con la dirección del Espíritu Santo. Y dice él esto, pongan su mirada en las cosas de arriba y no la pongan en las cosas de este mundo, en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales. Así que sería bueno empezar a analizar de qué cosas debo de dejar de poner mi mirada y mi atención y en qué cosas sí debo de poner mi atención. ¿En qué cosas? Ahí mismo, en Colosenses, empieza a hablar en el versículo 5 y dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Menciona aquí una palabra, terrenal. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces aquí va a empezar a describir lo terrenal. ¿Qué define Colosenses como aquello terrenal?
dice después de los 2 puntos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 dice: dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y si vamos y consultamos otros pasajes, vamos a encontrar otras listas que nos dicen: todas estas cosas son en donde no debes de poner tu atención. Hay deseos excesivos por las cosas materiales, obsesión por la riqueza, y también hay un llamado a no poner nuestros ojos en esas cosas. Hay una ansia por el poder y la fama, por el querer ser reconocidos. Es una tentación muy grande esa, el querer ser reconocidos, que me agradezcan, un premio, por lo menos, que me den. Es una tentación muy grande, pero esas son de las cosas en donde no debemos de poner nuestra atención. Somos egoístas. Si nosotros dejamos de ver a Cristo, caemos en egoísmo. Entonces, ni egoísmo, ni envidia, ni orgullo son cosas en las que nosotros pudiéramos poner nuestra atención. Necesitamos ser humildes para reconocer si algo de esto estamos nosotros experimentando en nuestras vidas. Jóvenes y niños, hay diversiones que son perjudiciales. No se trata de no divertirse. Hay diversiones sanas, muy sanas. Y en la iglesia ha habido oportunidad de aprender eso. Claro que sí, en la iglesia hemos tenido oportunidad de aprender eso. Algunos de nosotros veníamos de experimentar otro tipo de diversiones que no son sanas. Son de hecho hasta destructivas, son poco saludables, no edifican nuestras vidas. Pero llegamos a la iglesia y entonces aprendimos. Al principio nos parecían algunas cosas, llegamos a pensar eso, nos parecía muy infantil. Pues claro, después de estar acostumbrados a vivir en medio de maldad, nos parecía muy infantil. Pero después vimos qué agradable es tener precisamente esa diversión sana entre nuestros hermanos en medio de la iglesia, y nos gozamos y nos alegramos. Así que no se trata de no divertirse, no se trata de que andemos por el mundo como gente amargada, que no se puede reír. No se trata de que andemos así. Pero el Señor sí nos llama y nos dice: no pongan su mirada en las cosas de esta tierra. No pongan su mirada en las cosas terrenales. Miren, dice también Efesios: en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne, las cosas terrenales. Y hacíamos la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, porque así nos parecía mejor. Era mejor para nosotros. Y esas son de las cosas que nos dice el Señor: no pongan su mirada en esto. No pongan su mirada en esto. Nosotros hoy conocemos del Señor, conocemos de su palabra, y el Señor nos ha mostrado el camino por el cual debemos andar. Pero en este camino, hermanos, hay distracciones. Hay distracciones a nuestro alrededor. Esas distracciones completamente terrenales. Pero está por todas partes. Esto está repleto de todas esas distracciones. Así que puede llegar a ser muy fácil, si nosotros descuidamos nuestra atención de Cristo Jesús, puede ser muy fácil que caigamos en esas distracciones. Puede ser muy fácil. Pero la verdad es que no debiera de ser difícil apartarnos de ella, porque por eso el Señor nos da mandato de dejar estas cosas. Si nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos dominio propio, entonces podremos dejar de prestar atención a aquellas cosas que solamente nos están quitando nuestro tiempo, nos están quitando nuestra devoción
al Señor. Están quitando nuestra devoción al Señor. Decía alguien, parece que hoy tenemos más devoción precisamente a cosas de este mundo como el trabajo, justamente la diversión. Tenemos más devoción, o muchos tienen más devoción ante estas cosas. Hemos sido llamados a algo diferente. Así que entonces, ¿a qué debemos de darle importancia en la vida? Sabiendo que los afanes también son una distracción, ¿a qué sí debemos de poner importancia? Bueno, cuando dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas de arriba podríamos decir? ¿Las nubes? ¿La luna? ¿Las estrellas del cielo tan hermosas que son? ¿O hay algo más grande que todo eso? Hay alguien más grande que todo eso. Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo nuestro Señor. Y por supuesto, ahí está Dios el Padre. Pero dice, ustedes pongan su mirada en las cosas de arriba. Bueno, pero ¿cómo es? Entonces, mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿de eso se trata? ¿O cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Pongan su mirada en las cosas de allá arriba, donde está Cristo. Bueno, sí, como Esteban lo describe, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, por lo menos me lo imagino. ¿De eso se trata? Y todo el tiempo en una contemplación así de esta manera, imaginándonos, o qué significará más allá de saber que Cristo está sentado ahí a la diestra del Padre. Significa seguir los pasos de Cristo. Significa conocer a Cristo. Si nuestros ojos están puestos allá arriba en las alturas, puestos en Cristo, entonces necesitamos ver cómo Él vivió aquí en este mundo, cómo Él actuó, cómo Él se condujo en todas las cosas. ¿Cómo? Es allí donde necesitamos prestar nuestra atención. Y muchas veces estamos viviendo algún asunto de nuestras vidas, ¿verdad? Y necesitamos mirar y preguntarnos de esta manera, ¿qué haría Cristo en este caso? Y sería una buena forma de encontrar el camino correcto para cada asunto. ¿Qué haría Cristo en este caso? Y entonces el Señor, recordándome por medio de su Espíritu Santo todo lo que nos ha dicho a través de su palabra. Todo lo que hemos visto, por lo menos en los evangelios. No estoy descartando el resto de la escritura, sino por lo menos los evangelios, que es donde nos describe claramente el caminar de Cristo en este mundo. Por lo menos preguntarme, ¿qué haría Cristo en este caso? Por supuesto que siempre nos vamos a encontrar con que es difícil, imposible para nosotros alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no puede ser utilizado como un pretexto para no seguir sus pasos, para no seguir adelante en este caminar, en este mundo. No puede ser un pretexto. Así que, siguiendo todavía con Colosenses, hay una respuesta. Cosas que podemos ver en Cristo. Dice en el versículo 12 de Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos porque hemos sido escogidos por Dios, apartados por Dios para ser sus hijos. Entonces todos aquí somos santos porque fuimos apartados para ser sus hijos. Amén. Bueno, y habla, y son amados. Además de santos, amados. ¿Amados por quién? Por Dios el Padre, por Dios el Hijo, por Dios el Espíritu Santo. Somos amados. Y muestra, no necesitamos preguntar por ella. Muestra del amor de Dios. ¿Cuál es la muestra del amor de Dios? Cristo muriendo por nosotros. Dice el Señor,
No hay mayor amor que este. El de aquel que da la vida por sus amigos. No hay mayor amor que este. Y entonces ahí nos deja muy claro, Cristo dio su vida por nosotros, así que somos amados. Razón suficiente ya para tener toda mi atención puesta en Cristo Jesús. Pero dice todavía más, cómo debemos de ser, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos vivir de entrañable misericordia. Sean misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y allí, mirando a nuestro interior y cuestionándonos a nosotros mismos, una reflexión personal, yo tengo esto. Yo me conduzco con misericordia con mi prójimo. Soy benigno, soy bondadoso con mi prójimo, humilde. Tengo una actitud de mansedumbre. Soy paciente. ¿Quién pasa con 10? No, pero no tenemos por qué quedarnos ahí atorados, sino necesitamos seguir adelante. Dice, háganlo, vístanse, sean así de esta manera. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que Cristo nos perdonó, mostró su amor. Y si estamos mirando a Cristo, entonces vamos a tener esa actitud de perdón de las cosas que tal vez pudieran ser más difíciles para nosotros cuando no queremos rendirnos a la voluntad de Dios. Perdonar o pedir perdón. Sí, enfrentar la humillación de pedir perdón. Pero es bueno para nosotros. Si fuera necesario, porque eso da crecimiento a nuestras vidas. Trae crecimiento a nuestras vidas. Crecimiento en esa relación con Dios. Fortaleza en esa relación con Dios. Tantas cosas que no podemos detallarlas todas, ¿verdad? Sin embargo, el propósito es que nos quede claro allí. ¿Cómo fue Cristo? Así necesito yo seguir sus pasos. Así necesito seguir yo sus pasos. Y entonces creo que puedo decir abiertamente a todo mundo que soy cristiano. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo los pasos de Cristo. Porque mi mirada está puesta en Cristo, en su caminar en este mundo. Algunos en el desierto llegaron a decir, estamos cansados de este pan tan liviano. ¿Por qué hago este comentario? ¿Sabemos qué representa ese pan? ¿A quién representa ese pan? A Jesús. Y algunos dijeron, estamos cansados. Casi es decir, estamos cansados de Jesús. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso, hermanos? No podemos tener nosotros esa actitud. No podemos llegar a ese punto de expresar de esta manera. No nos cansemos de que nuestros ojos estén puestos en Jesús, ¿verdad? Y entonces hacer lo que hizo Jesús, vivir como vivió Jesús nuestro Señor. Dice Hebreos, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿dónde puestos los ojos? En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe, porque Él murió por nosotros, porque Él hizo posible que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna. Esto era imposible, hermanos. Tenemos que valorarlo. Tal vez como cristianos estamos acostumbrados a hablar de salvación y vida eterna. Y esa costumbre
es posible que nos lleve en algún momento a no valorarla tanto. Pero si nosotros recordamos nuestro pasado, podemos decir, esto yo no lo tenía. Yo no tenía posibilidad de salvarme. Yo no tenía esperanzas en aquel tiempo, en aquellos años antes de conocer a Cristo. Yo no tenía esperanzas de vida eterna y todos estamos en la misma condición. Ninguno teníamos esperanzas de vida eterna. Pero gracias a Dios porque Cristo se mostró a nuestras vidas. Sí quiero aprender más de Él, que sea el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Sí quiero aprender más de Él, sí quiero ser más como Él, sí quiero estar atento a sus palabras, sí quiero estar atento a sus acciones y entender para entonces yo poderlo aplicar a mi vida, aplicarlo a mi vida. Y si hay algo que estorba, déjenlo de lado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué pendientes tenemos que pudieran estar estorbando nuestro caminar con Dios? ¿Qué pendientes nos están atorando? ¿Qué asuntos son más importantes que Dios? Será una batalla personal, hermanos, si decidimos tomarla, será una batalla fuerte ahí de decir, ¿qué cosas? ¿En qué cosas, Señor? Yo no te estoy dando el lugar que te corresponde en mi vida. Será una fuerte batalla, esperando que, por supuesto, el ganador sea Cristo Jesús. Ahí en nuestro corazón, ahí en lo personal, ahí en las decisiones de mi corazón. Cristo Jesús es mi Señor, es mi esperanza, es mi fuerza, es mi todo. Quiero vivir y ser como Él. Bueno, aunque tengamos que dejar muchas cosas atrás, todo peso y el pecado que nos asedia. Así que corramos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Jesús. Ahora bien, dice también la Escritura, sean imitadores de Dios. ¿Qué significa esto? Ser imitadores de Dios. Haz lo que Dios hace. ¿Y cómo puedo saber lo que Dios hace? Pues mira a Cristo. Si miras a Cristo, dice Él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si vemos la conducta de Cristo y la imitamos, estamos cumpliendo con esto. Sean imitadores de Dios como hijos amados. No queda duda a ninguno de nosotros que somos padres que nuestros hijos de alguna manera hacen lo que nosotros hacemos, ¿no? Imitan lo que nosotros hacemos, nuestros hijos. Los primeros años son de mucha gracia, ¿sí o no? ¿Y cómo se disfrutan esos primeros años cuando empiezan a crecer? Y qué bueno que imiten nuestras buenas acciones. Pero ¿qué creen? También pueden imitar nuestras malas acciones. Bueno, en nuestro Dios no hay malas acciones que imitar. No hay ninguna sola. Imitadores de Dios, como hijos amados. Una vida plena es posible caminando en Cristo Jesús. Dice la Escritura también, anden en amor como Cristo nos amó. Anden en amor como Cristo nos amó. Y el Señor Jesús habla de esto. En esto se cumple toda la ley. Amor a Dios y amor al prójimo. En esto se cumple toda la ley. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Nos queda claro que Cristo amaba a Dios? Buscaba tiempo de comunión con Dios. Hacía la voluntad de Dios. Y después nos queda claro que Cristo amaba a los hombres. Sí, sí. Llamó a 12 para que caminaran con él y les enseñó, pero mostró su amor a muchos más. Y nosotros somos llamados a imitar esto. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Qué lo impide, hermanos? ¿Qué lo impide?
Si encontramos algún aspecto de nuestra vida en donde no estamos haciendo esto, hagámoslo a un lado. Es el mandato de Dios. Hagámoslo a un lado. Lo mejor está por delante. La vida eterna. ¿Quién va para allá? A ver, levante su mano como para poquitos, ¿no? Vamos para allá. ¿No quiere ir para allá? A la vida eterna. Vamos para allá. Yo no me lo inventé. De veras que no me lo inventé. Ahí está en la escritura. Me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén allí conmigo. Vamos a la vida eterna. Y este tiempo aquí es muy breve. Es muy breve. Es un tiempo entonces para aprovechar siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos dé a todos, a cada uno de nosotros, el poder en el Espíritu Santo de hacer a un lado todas aquellas cosas que estorben para seguir a Jesús, para imitar su ejemplo. Que haya en nuestro corazón una convicción, una decisión firme de así hacerlo, caminar. Ojalá sea importante para todos, esperando que ese sea el deseo de todos los corazones aquí presentes. Vamos a orar, cierren sus ojos. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por la palabra que tienes a bien darnos y recordarnos dónde debe estar puesta nuestra atención, dónde debemos de poner nuestros ojos. Muchas cosas hay en nuestro alrededor, muchos distractores. Señor, ya sea por vista, ya sea por pensamiento, ya sea por obra, pero sin duda que allí están presentes y buscan desviarnos del camino. Nosotros estamos ya advertidos de estas cosas y entendemos que lo mejor para nuestras vidas es permanecer mirándote en todo momento, entendidos de que esto significa buscar tu voluntad y buscar vivir como tú lo hiciste, como el ejemplo que nos dejaste, escrito a través de tu palabra. Señor, aparta de nuestro corazón, danos esa fortaleza por medio de tu Espíritu Santo para que podamos dejar aquellas cosas que estorban, aquello que nos impide caminar mirándote a ti, que no sea más fuerte que nosotros, sino al contrario, Señor, que poco a poco podamos dejar todas estas cosas, hacerlas a un lado y caminar contigo. Pon en nuestro corazón, Dios, el deseo de que sea así esto, de caminar contigo. Para algunos tal vez, Señor, este deseo se ha enfriado, tal vez este deseo ha cambiado. Dios, si nos das de tu palabra es precisamente para que podamos retomar el camino, si ese fuera el caso. Algunos otros tal vez lo estén escuchando por primera vez. Permite, si ese fuera el caso, que tu Espíritu Santo convenza de justicia, de juicio y de pecado, y que en base a eso se pueda tomar una decisión. Dios amado, y algunos tal vez estén pensando que van bien. Si ese fuera el caso también, Señor, ayúdanos a no confiarnos y seguir en este camino tomados de tu mano. Gracias por la muestra de amor para nuestras vidas, por la dirección que no ha faltado. Gracias te damos por todas esas cosas. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a nuestra hermana que está dirigiendo el culto.